Muy buenas a todos. Vamos a comenzar otro vídeo, en esta ocasión dedicado a la aparición de los fascismos en Europa. En concreto, el libro titula este tema El ascenso de los totalitarismos. Es el tema 10 y bueno, ahí tenéis una imagen muy representativa de lo que fue este momento en Europa. Veis a Adolf Hitler pasando revista a sus tropas. Para empezar, en el título del tema, el ascenso de los totalitarismos, tenemos ahí un concepto, el de totalitarismo, que convendría aclarar. Totalitarismo hace referencia a los regímenes políticos que ejercían un control absoluto sobre su población, convirtiendo a ciudadanos otra vez en súbditos, al igual que pasaba en el antiguo régimen. Acordaros de la Revolución Francesa y todo eso que estuvimos explicando a principio de curso. En este caso, el totalitarismo se va a presentar en dos países, que son Alemania e Italia. En el resto de países europeos, o en algunos de ellos, va a haber movimientos cercanos al totalitarismo, pero se van a quedar en autoritarismo o en dictaduras más o menos duras. Antes de entrar en ese tipo de detalle, vamos con la introducción del tema, que es lo que solemos hacer habitualmente. Bueno, en el primer guión de la introducción, como podéis ver, se nos hace referencia al tema anterior, al de la Primera Guerra Mundial. Ya sabéis que cuando acabó la Primera Guerra Mundial, desaparecieron los imperios absolutistas como el de Alemania o el de Rusia, el de Austria-Hungría, el Imperio Otomano, y la democracia se fue imponiendo en prácticamente todos los países europeos. Ahí podéis ver que hay dos excepciones, la URSS y Hungría, pero bueno, esto no elimina el hecho de que la democracia fuera el régimen político por excelencia de la Europa de este momento. Sin embargo, esta Europa democrática sufrió las consecuencias de la crisis económica originada por ese paso de una economía de guerra a otra de posguerra. Y ya vimos la complicación a finales de los 20 con el crash del 29 de Wall Street, de la bolsa de Wall Street. Este tipo de problemas va a poner en un dilema a las democracias. Tienen que afrontar ese problema e intentar resolverlo. Y no era fácil. Tanto es así que gran parte de las democracias que se desarrollaron en Europa en este periodo van a ir desapareciendo poco a poco, dando paso a otros regímenes dictatoriales que presentaban a la población una salida a esta crisis económica. La mayoría de estas dictaduras, como podéis leer en el guión, van a ser dictaduras de tipo nacionalista, ultranacionalista y de derecha. La única excepción sería el Estado soviético, que no era una democracia, pero no era de derecha, ni mucho menos. En este momento, la sociedad europea se fue radicalizando desde un punto de vista ideológico. Se presentaban entre ellas dos alternativas totalmente opuestas. Por un lado, la izquierda revolucionaria, que planteaba una alternativa al sistema capitalista similar a lo ocurrido en Rusia, en la Unión Soviética, y por otro lado, en el extremo opuesto, una derecha muy conservadora, muy nacionalista y profundamente antidemocrática. La sociedad europea se encontraba entre la disyuntiva de elegir por uno u otro camino, ya que la democracia parecía no dar respuesta a las necesidades de la población europea de entonces. El triunfo iba a caer del lado de los fascistas, es decir, de la derecha ultranacionalista y antidemocrática. Y esto tiene dos reflejos fundamentales en Europa, Italia y Alemania, como veremos más detalladamente en los próximos apartados del tema. Vamos a empezar viendo la situación en la que se encontraban las potencias europeas después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí en este guión tenéis un término que es Comintern, que ya nos tiene que sonar porque lo hemos visto en temas anteriores, y el término fascismo, que lo veremos con más detalle en el siguiente punto, ¿de acuerdo?
En principio, este guión no nos aporta mucho, porque viene a decir básicamente lo que expliqué antes, que Europa tiene dos alternativas políticas, una la ultraderecha y otra el comunismo. Cuando llegue la crisis económica, estas son las alternativas más fuertes. ¿Por qué? Porque en la democracia tradicional, los partidos democráticos tradicionales, cuando empiezan las dificultades económicas, no se ven capaces de solucionar estos problemas y la población sufre los efectos de la crisis. Quiere salir de la crisis y busca alternativas. Por un lado tenemos la alternativa comunista, que rechaza este sistema que ha provocado la crisis, y por otro la alternativa fascista, que promete una salida de la crisis a través de una dictadura y a través de mano dura. Por eso, como pone en el guión, van a aparecer en Europa muchos estados totalitarios, autoritarios y algunos totalitarios. Estos estados que surgen ahora tienen el apoyo de la población, tienen el apoyo de las clases medias, tienen el apoyo de un grupo muy importante. Tanto las clases medias como la burguesía rechazan totalmente la crisis económica. No quieren vivir en este estado porque pone en peligro su calidad de vida. Así que van a aceptar la alternativa que se le ofrece desde la derecha y no van a aceptar la de la izquierda porque la de la izquierda vincula la salida de la crisis a la desaparición de la propiedad privada en regímenes de tipo comunista. Y ya sabemos que la burguesía ve en la propiedad privada la base de su riqueza. Lo mismo ocurre con la clase media, que es una pequeña burguesía que aspira a tener el estatus de la alta burguesía. En este guión nos refuerzan la idea de que los totalitarismos de derechas recibieron el apoyo de todos aquellos que tenían miedo al éxito del comunismo. Fijaros, ante el empuje de la ultraderecha, que se adueñó prácticamente de muchos estados europeos, solamente pudieron resistir aquellos estados que tenían una democracia más o menos consolidada de años atrás. Os he puesto ahí algunos de los ejemplos de estos países, donde destacan pues Francia y el Reino Unido, que ya eran democracias con bastantes años a sus espaldas. Sin embargo, y por el contrario, todo lo que es la Europa Central, la Europa Oriental, los Balcanes y la zona mediterránea, vieron cómo el parlamentarismo liberal iba fracasando y se iban refugiando en dictaduras nacionalistas muy radicales de derechas. Bien. En este guión lo que se pretende es aclarar, porque a veces hay quien critica el hecho de que identifiquemos como fascismo a todos los regímenes políticos de ultraderecha de entonces. Es decir, viene aquí la discusión permanente de si podemos llamar fascista al franquismo o no. Estrictamente hablando, España, Hungría o Rumanía no tuvieron un fascismo con las características que tenían Alemania o Italia, pero es innegable que eran regímenes muy parecidos al fascismo. Quizás en un nivel más bajo, lo podemos calificar de dictaduras autoritarias, pero es una discusión que tampoco lleva a ningún lado. En realidad, estos movimientos se basan en principios muy parecidos a lo del fascismo y las consecuencias sociales son las mismas. Vamos a ver entonces cuáles son las características